aspectos legales y también en unos aspectos tecnológicos, a los procesos de implementación de las políticas de gestión de seguridad informática en las empresas, ¿sí? Entonces, para eso nos vamos a detener en 7 puntos que vamos a tratar el día de hoy. Y el primero de ellos es la importancia y la concientización de la seguridad informática y tecnológica de las empresas. El segundo punto es qué sería considerado como tal una información privada o confidencial y quiénes son los responsables en el manejo y tratamiento de dicha información. Eso básicamente para que ustedes sepan diferenciar en todos y cada uno de esos aspectos, ¿sí? Lo tercero sería ya la estrategia para minimizar los riesgos inherentes a la vulneración de la información confidencial y a la vulneración de la información privada de las empresas. Lo cuarto, podríamos entonces entrar a mirar cómo se implementa y se aplica una política de seguridad informática, tanto con el personal directo como también con contratistas que vinculemos a nuestra compañía para que estos tengan el acceso y el uso de la información como tal de la compañía. Bueno, siguiente, por favor. Gracias, Paula. Ya lo otro sería entonces la realización de lo que ya es en sí una política de gestión de seguridad informática y los procesos que tienen que haber en las capacitaciones y sensibilizaciones para la protección de la información, ¿sí? Los últimos puntos sería una gestión y un procedimiento, cómo debemos actuar ante los incidentes que vulneren la seguridad informática en nuestras compañías. Y por último, hay un tema muy relevante y muy fresco que salió hace unos días, que ya es todo el tema de la ley del trabajo remoto. La ley del trabajo remoto, que es la ley 2121 del 3 de agosto de este año, nos da, digamos, como tal, unas pautas de la seguridad, de los aspectos que se tienen que tener en cuenta bajo las modalidades de trabajo remoto para nuestros colaboradores, la seguridad informática y tecnológica. ¿Listo? Entonces, dándole continuidad, entonces procedemos entonces a evacuar estos 7 puntos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces empezamos con la importancia y la concientización de la seguridad informática y tecnológica en las empresas. Siguiente. Sería que entonces, pues, vamos entonces de lo general a lo particular, ¿sí? Empezaríamos entonces para saber que la información de las empresas, ¿qué es? Si bien es una información, es un activo que al igual que otros, digamos, como los bienes tangibles o como los mismos bienes muebles o inmuebles o los mismos bienes intangibles como los derechos de propiedad intelectual, aquí la información también es un activo que cobra una relevancia como tal en el negocio. Esta también tiene un valor, ¿sí?, para la organización y consecuentemente necesita ser adecuadamente como tal protegida. Hagamos de cuenta los datos que nosotros procesamos de terceros como lo que hacemos para hacer consecución de información y lo estructuramos a través de una base de datos materializada en un documento tecnológico y posteriormente pues adquirimos una base que es una base de protección a través de ¿qué? A través de un tema que se llama las políticas de tratamiento de datos, que me imagino que ustedes ya habrán escuchado respecto a ese tema. Siguiente. Entonces, a su vez que ya la información como tal la consideramos como un activo, entonces aquí esto, digamos, también son cualquier otro recurso involucrado que se tenga un valor como tal para nuestra organización, ¿sí? Entonces, como tal, digamos, ahí está la vinculación de toda la información que podemos condensar tanto en nuestros servidores, como en nuestros archivos físicos, como en los procesos como tal de digitalización de los documentos que estamos llevando a cabo, que no es otra cosa que, digamos, es la mal llamada transformación digital. La transformación digital no es solo hacer procesos de digitalización de documentos o hacer una consecución de bitácoras en donde ya todos los archivos físicos o todos los archivos muertos los llevo a un servidor, a un disco duro
o entonces contrato una empresa para hacer procesos de digitalización. No solamente eso, sino también adicionalmente, digamos, proceder a hacer consecuentemente todas estas políticas de gestión de seguridad informática. A su vez, como nosotros también estamos haciendo políticas de gestión para la seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores, políticas de gestión o sistemas de gestión para la calificación de evaluaciones de desempeño de los mismos, pues también hay que cuidar y salvaguardar toda esta información que se está procesando al interior de la compañía, y no es otra cosa, digamos, de lo que estamos tratando y lo que vamos a hacer el día de hoy. Siguiente. Entonces, para eso, pues nos damos cuenta que la información está no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel físico, inmersa en algunas amenazas. Esas amenazas pueden ser, no sé, diferentes actos de la naturaleza, un incendio, por ejemplo, o, digamos, ya la vinculación de unos, si ya tenemos unos soportes tecnológicos y esa información está condensada allí, pues entonces, pues a través de los virus que le pueden llegar a entrar a nuestros sistemas tecnológicos, y a través de ¿qué? A través de diferentes modalidades que lo que hacen es, pues, robar esa información, sustraer esa información, aprovecharse de esa información, extorsionarnos y por ende, pues entonces perder un activo muy importante y relevante del cual es el que estamos hablando el día de hoy. Siguiente. Bueno, entonces aquí también hablamos también de vulnerabilidades, materiales, por ejemplo, susceptibles al fuego, lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, el papel que lo estamos depositando, o todas esas carpetas de archivo muerto que lo estamos materializando en todas esas bodegas o actos que estamos haciendo para guardar esa información, o cuando ya lo procesamos y lo llevamos a nivel digital, las faltas de los antivirus o las faltas, digamos, de sistemas que puedan ayudarnos a bloquear cierto tipo de riesgos y de amenazas tecnológicas. Siguiente. Bueno, hay otro tipo de vulnerabilidades a estos temas de los delitos informáticos, como lo estábamos entonces acabando de mencionar, como es el tema también de las estafas que se realizan a través de Internet, las suplantaciones de identidad, los llamados phishing o phishing, como estamos, digamos, esas campañas tecnológicas que están haciendo las entidades financieras para que nosotros salvaguardemos las claves, salvaguardemos la información que tengamos y no compartamos información que digamos, las entidades financieras no envíen como tal spams o envíen correos que ellos insistentemente están mencionando eso, salvaguardar también nuestras claves personales, o los llamados malware, que son los virus que ingresan como tal a nuestros sistemas operativos, los hackeos a través de los llamados hackers, de los llamados hackers negros, que aquí entonces lo que hacen es sustraer algún tipo de información para que nosotros podamos entonces entrar, para que las personas puedan entrar entonces y sustraer nuestra información y pedirnos un dinero respecto, digamos, a que puedan devolvernos esa información. Los acosos que se realizan a través de Internet y el ransomware, que ya básicamente es otro tipo, digamos, de delito informático que se lleva a cabo, digamos, en estos especies de sistemas tecnológicos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Pero entonces aquí hacemos un símil o un parangón básico con unos escenarios de vulneración, por ejemplo, con todo lo que podemos ver a través de esta imagen, que no es otra cosa, digamos, que la amenaza como tal, que fue la guerra de Troya. Entonces, a través del libro de la Odisea, en donde nuestro activo como tal es la información, que lo hacemos como un símil, que es Aquiles, ¿sí? La amenaza como tal es la misma guerra de Troya. La vulnerabilidad, ¿cuál es? Nuestro talón, ¿sí? O nuestra información que estamos
poniendo al descubierto, o podemos entonces visualizarla como un tipo de vulnerabilidad. El daño o impacto puede ser entonces la muerte de Aquiles, la muerte de nuestra información, y el potencial o la probabilidad de que eso suceda es que es muy probable. Es muy probable si no tomamos correctivos y si no implementamos también pues en nuestra empresa, digamos, un sistema que ya sería como la política de gestión de seguridad informática. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí hay diferentes tipos entonces de aspectos que vamos a tener que tener presentes, que son las amenazas, los riesgos y los impactos de la información. Entonces, amenazas, ¿cómo nos aparecen? Amenazas por parte de diferentes vertientes, como son los mismos empleados, los proveedores como tal, ¿sí? de nuestra empresa, los socios o los accionistas, digamos que no toman políticas o no toman correctivos o no toman decisiones respecto a esto, los hackers o son terceros que, digamos, vulneran nuestro sistema informático, nuestros competidores que a través, digamos, de argucias o querer, digamos, sacarnos del mercado desde un punto de vista desleal, pues hacen todos estos tipos de, de amenazas, y los mismos enemigos que, digamos, podamos llegar a contar. Perdóname, hay un micrófono abierto. ¿Lo podríamos cerrar, por favor? Buenas. Aló. Por favor, cerrar micrófono. Gracias. Bueno, Paula, ¿te puedes devolver, por favor, a la anterior? Eso, gracias. Entonces, sobre esas implicaciones de amenazas, pues entonces nos empezamos a vislumbrar pues unos riesgos. Y los riesgos no son otros sino pues el robo o la alteración como tal de la información, ¿sí? La fuga como tal de la información, los fraudes electrónicos o informáticos, que ya sabemos que en estos tiempos, desde hace un año, se han incrementado en un 300%. Y en este caso, digamos, en nuestra oficina contamos ahorita con varios casos relacionados que compañías en donde las vulnerabilidades pues fueron al descubierto y les sustrajeron dinero, ingresando, digamos, archivos planos para el pago, ejemplo, de nómina de sus empleados, y a través, los hackers a través de movimientos como los malware, ingresaron y lo que se hizo pues fue sustraer cierto tipo de información, cambiar cierto tipo de información y desviar, ejemplo, las cuentas, incluir nuevas cuentas, ¿sí? En esos soportes tecnológicos, y desviar dineros para el recurso de los pagos de nómina que nunca le llegaron a los empleados, sino terminaron desviándose a terceras personas, que eso, digamos, son especies de falta de control y de vulnerabilidades que están muy latentes en estos temas y en estos tiempos. Los deterioros de los niveles de servicio, que tiene que tener obviamente un nivel consecuente con lo que estamos, digamos, conversando ahorita. La falta de elementos para asignar responsabilidades a los empleados. Esto es un tema muy clave porque nosotros a veces creemos que todos estos aspectos son solamente y únicamente para las grandes empresas. Para que se implemente una política de seguridad informática, solamente está hecha para empresas en donde tienen estructurados compliance o cargos de personas como el Data Project Security, etcétera. No, sino que aquí simplemente, digamos, a nivel de cabezas directivas, por ejemplo, las personas de recursos humanos, los mismos representantes legales, las personas que comparten información comercial, las personas que, digamos, hacen labor y ejecución diaria del objeto comercial, pues se vean inmersas y se vean comprometidas con la responsabilidad de todos estos tipos de información que a su vez ustedes pueden verlo, son temas que a la larga son completamente sencillos de poder implementar y que nos van de todas formas a evitar muchísimos dolores de cabeza.
muchísimos dolores de cabeza cuando nos sustraen información o cuando nos cometen un fraude electrónico en nuestras cuentas bancarias. Los impactos, pues entonces ya pueden verse que son la pérdida de credibilidad o de confianza como tal, que es la imagen de la compañía, ¿sí? Las pérdidas, obviamente, de los ingresos, pues entonces, fuera de todos estos aspectos duros y crudos que hemos estado pasando, pues entonces ahora adicionar un problema muchísimo más, que es poder lograr levantarnos en estos procesos, en esta pandemia, en estos procesos de reactivación, y nos lleguen con estos aspectos y nos lleguen con estas situaciones duras, de poder entonces que tengamos una amenaza o un riesgo de vulneración de nuestra seguridad informática y tecnológica, pues entonces ahí sería un aspecto muchísimo más crudo. El incumplimiento entonces de las regulaciones y de la legalidad, lo podemos ver que, digamos, hay asuntos y hay aspectos necesarios que a su vez, si nosotros estamos manejando datos de terceros, como lo que había mencionado ahorita, por ejemplo, cuando procesamos información de terceros, de personas naturales, y hacemos vinculación en nuestra empresa, lo que llamamos el tema de la ley de habeas data, en donde tenemos que implementar una política de tratamiento de datos para el manejo de esos datos. A eso es una regulación, eso como tal es una regulación legal, es una obligación legal para todas las empresas, indistintamente si son pymes, ni pymes o grandes empresas. Es algo que tenemos que tener presente siempre, pero que a su vez, como tal, eh, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido reiterativa, que no solamente se tiene que tener en cuenta el estructurar una política de tratamiento de datos personales para el tratamiento de datos de terceros, sino también que esa política cuente con una política de seguridad informática y tecnológica para la custodia, la administración y el uso que se le va a hacer a esos datos a nivel tecnológico. Entonces ya vemos que esto también es un cumplimiento y es una obligación legal que tenemos que tener presentes todos los empresarios. Siguiente, por favor, Paula. Bueno, pero vemos entonces que tenemos varios tipos de información en las empresas, como lo hemos mencionado. Hay informaciones que se dan a nivel impreso, a nivel físico, escrito, y a nivel verbal. También, pues en lo que nos están atañando el día de hoy, el tema a nivel electrónico o tecnológico, o lo que se muestra o se divulga en videos o en audios, que también es información como tal necesaria para las empresas. ¿Listo? Siguiente. Entonces, bueno, entrando, digamos, como tal, para focalizarlos a ustedes en este tema de la información y de la información de las compañías, la seguridad de la información tiene que tener tres vertientes o tres aspectos, que es el tema de la confidencialidad de la información, la integridad de la información y, como tal, la disponibilidad de la información. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. En el tema de la confidencialidad, entonces, a veces pecamos, digamos, por desconocimiento o porque, digamos, no creemos que todo es confidencial. Creemos y hacemos acuerdos de confidencialidad sobre todo, ¿sí? Pero vamos a ver ahorita que no todo se maneja de esa forma, ¿sí? Entonces, aquí la confidencialidad lo vamos a meter y lo vamos a proyectar a nivel tecnológico y a nivel, digamos, de los aspectos que se tienen que tener en cuenta en la seguridad. El tema de la confidencialidad no es otro que es garantizar que la información que se contiene, que está contenida o transmitida en algún medio como cualquiera de los que vimos ahorita, solo podrá ser accedida por el usuario legítimo, ¿sí? O por el usuario, por decirlo así, autorizado. En caso de que la información caiga en manos de otras personas, estas no podrán tener acceso al contenido del mensaje. Aquí lo que se hace es prevenir el descubrimiento no autorizado de la información. Entonces aquí es solamente, digamos, cierto tipo de personas van a conocer la información que nosotros estamos procesando o que a nosotros se nos ha entregado o responsabilizado. El tema de la integridad de la información es básicamente
que no se realicen modificaciones o ajustes a la información desde su proceso de creación y tengan su trazabilidad como tal en la cadena, digamos, por decirlo así, de custodia y administración de la misma, ¿sí? Desde su creación o antes de su transmisión por personas o procesos, digamos, procesos que no estén autorizados. Prevenir una modificación no autorizada. Digamos, si hay una persona que está autorizada para modificar cierto tipo de información que nosotros estamos llevando a cabo a la compañía, pues entonces sí entra dentro del terreno de la integridad de la información. Solamente para las personas que no están autorizadas se rompería el principio de la integridad. La otra es la disponibilidad, que es el acceso a la información para que se produzca correctamente y en tiempo, ¿sí? Es decir, para que los sistemas funcionen cuando se les necesite o se les requiera, ¿sí? Se previene como tal la negación del acceso autorizado. Entonces, solamente para las personas que se dé y que se produzca en un momento determinado en circunstancias, valga la redundancia, en unas circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, pero entonces estos principios se pueden ver destruidos por tres aspectos. Una, la confidencialidad se puede ver destruida por aspectos como la divulgación, como tal, en donde ya se rompe el principio de confidencialidad y tenemos que tomar correctivos. El principio de la disponibilidad, pues entonces ya es a través de ¿qué? Que ya no está disponible, sino entonces pues puede destruirse la información o puede desaparecerse la información o puede ser eliminada esa información a nivel físico o a nivel tecnológico digital. Y lo otro, pues entonces ya sería el tema de la integridad como tal, que entonces ya no está como tal llevada a cabo en su cadena de custodia y ya sufrió entonces alteraciones o modificaciones a esta información. Entonces, este cuadrito entonces nos muestra el blanco y el negro, en donde estos principios se ven rotos por este tipo de estas tres conductas. La disponibilidad, perdón, la divulgación, la destrucción o como tal, la alteración. ¿Vale? Siguiente, por favor. Pero entonces, esto para cierto tipo entonces de información, para todo tipo de información que llevamos a cabo, los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, ya a nivel tecnológico se vienen a meterse inmersos otros aspectos u otros principios en la seguridad informática, que son los de autenticidad, responsabilidad y el no repudio. ¿Sí? Estos son, digamos, como las bases de la seguridad informática y tecnológica de lo general, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. En la autenticidad es determinar y verificar la identidad de la persona o de los dispositivos que está utilizando. Esto, digamos, para un examen en cuanto a revisar responsabilidades por fraudes electrónicos o por fraudes informáticos, ejemplo con las entidades financieras, se revisa muchísimo este aspecto. Por eso es que dicen, bueno, usted tiene que mantener sus claves seguras, usted tiene que entonces hacerlo solamente en los dispositivos autorizados, usted tiene que entonces entrar a mediar algún tipo de cadena de responsabilidades con sus empleados o con sus colaboradores y saber quién tiene la responsabilidad, ejemplo, de preparar una nómina y quién tiene la responsabilidad, por ejemplo, de hacer la proyección y el disparo de la nómina, ejemplo, ¿sí? Eso, digamos, son aspectos que se tienen que tener claves en los niveles de responsabilidad de seguridad informática, ese es el tema de la autenticidad. El tema de la responsabilidad, garantizar que cualquier acción realizada en el sistema o el dispositivo pueda ser siempre entonces asociada a una persona física. Entonces ahí es, bueno, ¿a quién se le dieron los tokens? ¿A quién se le dieron entonces las responsabilidades como tal de poder entonces manejar la custodia y la administración de una base de datos de personas que estoy haciendo procesos de recolección de datos, ejemplo, a nivel digital, a nivel de marketing digital?
Entonces, a la persona comercial, a la persona de recursos humanos, a la persona que tengo, digamos, encargada de administración como tal de mis redes sociales, o yo como representante legal y pequeño y mediano empresario que tengo a cargo de todo, tengo ese nivel tengo que tener entonces la caracterización de ser el titular y que responsable de esa información, y que si llega un tercero a solicitarme como tal que me quite de esa base de datos, que ya no necesito que me mande más información comercial, pues tengo que hacer ese aspecto y esa acción, pues porque si no, entonces, ¿qué pasa? Pues esa persona se va a la Superintendencia de Industria y Comercio, dice, esta empresa no tiene política de seguridad, pero política de tratamiento de datos, muchísimo menos política de seguridad informática, y a su vez, pues entonces no me ha quitado de su base de datos. Entonces ahí es donde entran las sanciones respectivas por parte de la superintendencia. ¿Listo? Por último está el tema del no repudio, ¿sí? El no repudio es que es garantizar las identidades de las personas que están responsabilizadas en esa seguridad y en ese tratamiento de la información. Entonces, saber que el emisor y el receptor no puedan negar tanto haber recibido una información como haberla negado. Ejemplo, lo que pasa con los correos electrónicos, con los chats, ¿sí? Con lo que yo tenga implementado, digamos, dentro de mi compañía en ese aspecto. Entonces, para que se guarden y para que queden grabados esa parte de estos aspectos, autenticidad, responsabilidad y no repudio en los aspectos tecnológicos y digitales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya entrando, digamos, a un tema muy que se habla muchísimo en estos tiempos, es el tema de la ciberseguridad y el tema de la ciberseguridad empresarial. Ya teniendo en cuenta que la información es un activo y tenemos unos principios, y entonces esos principios deben ser salvaguardados para todo tipo de información, pero ya tenemos entonces ya una información, ya unos principios o unas bases para la información tecnológica. Ya la ciberseguridad entonces ya es el accionar. Y el accionar es como tal, es una amenaza, es una realidad, perdón, que prepara a la organización para comprender un escenario de amenazas digitales y tecnológicas. ¿Sí? ¿Propias de qué? Propias de un ecosistema digital, ¿sí? Y aquí entonces entran a accionarse algunos tipos de conductas y nuevas prácticas, tanto para una prevención, una defensa, anticipaciones, saber el accionar o saber el actuar, que es el mismos procesos de resiliencia, antes conocidas y poco nombradas. En eso sí, digamos, ya en estos aspectos podemos saber que ya sí han sido mucho más conocidas y mucho más nombradas en esos procesos de Mira, sensibilización. se le abre el registro. Perdón, Alejandro, ¿podría cerrar el micrófono? Gracias. Bueno, entonces, aquí, ya por el conocimiento de lo que tenemos, de lo que es el aspecto de ciberseguridad, se implica entonces, ¿qué hacemos? Construir una estrategia. Y no es, vuelvo y les repito, y no es construir, digamos, un andamiaje de situaciones y crear entonces muchísimas responsabilidades hacia personas o hacer, digamos, unos aspectos de incluir o de gastar recursos en estas situaciones, sino no, es construir una estrategia que vamos a ver cómo es de una manera muy práctica y sencilla para evitar todas estas situaciones, digamos, de amenazas. Construir una estrategia orientada a proteger y asegurar, digamos, todas esas resiliencias de las operaciones y la reputación de la empresa, que por estar expuesta en un ecosistema que ya es inevitable, que es el ecosistema digital y tecnológico, se hace vulnerable a las tendencias y las posiciones, digamos, a las posiciones que tenemos, digamos, en las redes sociales, ¿sí? En las redes sociales y las demás expresiones, digamos, que podemos entonces llevar a cabo digitalmente, a través de buscadores, a través, digamos, de las mismas, sí, de las mismas redes sociales, o a través de las implementaciones que yo haga de soluciones tecnológicas como las aplicaciones, en donde todo eso tiene que tener un aspecto de seguridad y una implementación de una estrategia de seguridad informática y tecnológica. Siguiente, por favor.
Siguiente, Paula, gracias. Listo. Entonces, ya abordando el segundo aspecto, vamos a ver qué es considerado información confidencial, qué es un secreto empresarial, qué es una información privilegiada o qué es una información reservada. Para algunos, digamos, puede ser que sea lo mismo, pero todo tiene su aspecto, digamos, de línea delgada y de diferenciación. Y también saber de quiénes son los responsables en el manejo y el tratamiento de esta información como tal. Bueno, siguiente. Bueno, entonces, lo primero que hay que saber es que no tenemos una regulación en Colombia sobre lo que es una información confidencial. Es decir, no tenemos una ley o no tenemos un artículo en una ley que nos diga esto es una información confidencial en una compañía. No. Lo que sí tenemos son alcances y regulaciones como tal. Por ejemplo, en la decisión 486, al saber que es la decisión 486 son los que regulan los derechos de propiedad industrial, que es de la comunidad andina, de los cuales Colombia está adherido. Están los temas de las marcas, de las patentes, de los diseños industriales y también hay un aspecto que regulan los secretos como tal empresariales, ¿sí? Entonces, aquí hay tanto la definición como tal de lo que es un secreto empresarial, como también diferentes como interpretaciones o resoluciones que se ha pronunciado la SIC a través, digamos, de saber cuándo es desleal, cuándo se viola un secreto empresarial por parte de un competidor, ¿sí? Entonces, esto hace parte de un tema que se llama un grupo de conocimientos o de información como tal reservada. Entonces, la definición como tal de la decisión 486 de lo que es un secreto empresarial, empezando por ahí, está diciendo que es cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea con tres aspectos. Primero, que sea secreta, que yo la vincule como información secreta y la tenga documentada, sea digitalmente, sea físicamente, y que solamente cierto tipo de personas la puedan ver, ¿sí? Lo otro es que tenga un valor comercial para ser secreta. Para eso existen procesos de valoración o unos temas que llaman valuación de intangibles. Al igual que yo puedo valorar mi marca, valorar mi patente, valorar mi diseño industrial, puedo valorar mi secreto empresarial como tal. Ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola. Si yo puedo mantener, digamos, por mucho tiempo el secreto como tal el secreto empresarial de un proceso, de un producto o de un procedimiento, pues lo puedo mantener de por vida. Pues no hacemos piensa, ¿cierto? Perdón. Ya. Entonces lo puedo mantener de por vida, ¿sí? A diferencia que, digamos, si yo hago una patente, si yo tengo un diseño industrial, que solamente, digamos, las patentes son por 20 años, las patentes de dimensión, los modelos de utilidad por 10 años, los secretos industriales, los diseños industriales por 10 años, una marca por 10 años renovables indefinidamente, pero en estos últimos, digamos, que si yo ya una patente o un diseño no la exploto en el tiempo que debió haberla explotado, pues entonces ya queda como tal de ¿qué? De dominio público y cualquier persona entonces ya puede producir bicicletas, ya puede producir entonces diferentes procedimientos para celulares, etcétera, ¿sí? Aquí la ventaja de tener un secreto empresarial es que mientras yo lo mantenga en secreto, siempre va a durar. No va a tener, digamos, ningún tipo de protección o no va a tener ningún tipo de trámite de registro ante ninguna entidad, ¿sí? Esto por hacer un tema extra rápido de temas de propiedad industrial. Pero entonces, volviendo al punto es que, pues, que se tenga un valor comercial, que se tenga un valor comercial para ser secreta, entonces hacen procesos de evaluación y que hayan sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerlas secretas. Esto hace parte de lo que estamos llevando a cabo el día de hoy, que son, por ejemplo, las políticas de gestión de seguridad informática y tecnológica. Si los vamos a estar manteniendo en estos tipos de sistemas, pues entonces tenemos que hacer implementación de estos asuntos.
Siguiente, Paula, por favor. Listo. Entonces, también la ley aquí nos trata y nos menciona de lo que es un secreto empresarial, ¿sí? Que en los secretos empresariales está, digamos, inmerso el tema de la información confidencial, pero, digamos, no toda información confidencial será un secreto empresarial, porque no toda información confidencial va a tener los tres aspectos que considera la ley para ser secreto empresarial. Es decir, que tenga un valor comercial o que se haya sido objeto de medidas razonables o que verdaderamente sea secreta. Entonces, si no se cumplen esos tres aspectos, pues ya lo puedo llevar a cabo como una información confidencial. Pero hay otros tipos de información, como la información reservada o como la información privilegiada. Como la información reservada, sobre el cual, digamos, no se puede hablar y existe un deber de no pronunciarse sobre ella, aunque no necesariamente la misma es de carácter, digamos, confidencial. Ya vamos a ver entonces unos ejemplos respecto a cada uno de estos aspectos. Y ya la información privilegiada, dentro de, digamos, para cierto profesional, dentro de un oficio o profesión, que solo puede ser conocida por ciertas personas en razón de funciones o los cargos. Entonces, ejemplo, los abogados, para que exista información, digamos, privilegiada sobre algunos casos, sobre algunos aspectos que se estén llevando en la compañía, o por ejemplo, las personas de estrategia o las personas entonces dentro de la organización que están haciendo algún aspecto de llevar a cabo información comercial y que tienen una caracterización particular, pues entonces entraría dentro del rango de la información privilegiada. Aquí no necesariamente también la información confidencial, perdón, la información privilegiada sería, digamos, también información confidencial. Entonces, podría que, digamos, algunas personas o cierto círculo de personas pues puedan conocerla. A veces lo más normal es que también, digamos, en ese tipo de información privilegiada, que para romper esa regla general es que básicamente pues si me comparten información a mí como un abogado que voy a llevar un caso dentro de una compañía y ciertas personas no pueden, digamos, conocer porque, por ejemplo, existe sospecha que algunas personas en la empresa, digamos, hayan cometido algún tipo de ilícito, pues entonces esto ya es información privilegiada, pero también sería información confidencial. Siguiente, por favor, Paula. Bueno. Ejemplo, está el tema del secreto empresarial, que tiene, como la fórmula de la Coca-Cola, tiene un valor, sí, como ya lo estábamos, digamos, indicando. La información confidencial, ejemplo, unas listas de contactos de personas o unas bases de datos, sí. Pero para esto, digamos, también la SIC ha sido muy insistente en saber y en detectar, digamos que no todo por ejemplo, estas listas de datos de clientes, etcétera, podría no volverse confidencial, sino podría volverse pues una información relevante para la compañía, pero si en dado caso, digamos, existe una información completamente específica con unos datos, ejemplo de consumo de clientes específicos, en donde también pues se tiene que tener en cuenta, digamos, el valor agregado de esa información o un aspecto particular de esa información, pues se podría volver una información confidencial. Pero si yo tengo un directorio telefónico de personas a las que, digamos, son personas indeterminadas y yo llego y les digo, venga, usted hágame una labor comercial por estas bases de datos que yo adquirí, que compré, no sé, en la Cámara de Comercio. Entonces, pues, básicamente, pues eso no tendría, digamos, alguna relevancia de información confidencial. Otra cosa sí sería que yo, en ese asunto, sí tendría, digamos, que si yo llevo a cabo cierto tipo de información y yo proceso esa información y le doy un aspecto de originalidad y de identidad a esa información, podría volvérseme una información entonces de carácter privilegiado y de carácter confidencial, perdón. ¿Listo? Siguiente, por favor. Listo. Y ya la información, entonces, digamos, por ejemplo, de ejemplo de información privilegiada, están, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño que se realizan a nivel, digamos, de aspecto laboral con nuestros colaboradores o empleados. Bueno,
Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, responsables como tal del tratamiento de la información de las empresas, sea información privilegiada, sea información confidencial, sea información secreta, sea información reservada, están todos estos actores que son los administradores, los miembros de junta directiva, los trabajadores como tal, los contratistas. Ya digamos si tenemos personas a cargo como el oficial de Data Project Security para todo el tema de protección de datos personales o las mismas personas, por ejemplo, de financiero, comercial, recursos humanos, pues entonces las puedo vincular a cierto tipo con estas responsabilidades y nuestros mismos clientes y nuestros mismos proveedores, nuestros mismos clientes que hacemos entonces a la vez acuerdos de confidencialidad de información, cuando celebramos contratos y cuando yo entrego cierto tipo de información, por ejemplo, de mi lista de precios, de propuesta de valor, todo eso sí sería información confidencial. Para eso entonces es importante y relevante que se firmen acuerdos de confidencialidad no pro forma, sino a la medida de lo que se quiere hacer con los clientes y de lo que se está entregando. Y que esos acuerdos de confidencialidad no queden en el papel, sino simplemente, y no simplemente, digamos, sea una proforma de número de artículos que a veces se desconocen, sino que sea algo práctico, sea algo de una hoja, simplemente lo que nosotros estamos entregando y nosotros estamos indicando, y que también tenga algún tipo de sanción por la vulneración de las responsabilidades en esa divulgación de esa información. ¿Atada a qué? Atada, digamos, por ejemplo, a las cláusulas penales de los contratos o a las cláusulas de indemnización de perjuicios de los contratos que celebremos, porque si no, eso es imposible poder ejecutar un acuerdo de confidencialidad de divulgación de información por parte de un tercero. Entonces es importante que eso lo hagamos a la medida y que tenga algún tipo de sanción o repercusión. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, como tercero está entonces la estrategia para minimizar los riesgos inherentes a la vulneración de la información confidencial y privada, ¿sí? Entonces, siguiente. Vean estos casos particulares, digamos, de personas profesionales idóneas en sus campos, pero que hacen algún tipo, digamos, de exhibición de su información privilegiada, ¿sí? De su información confidencial, de la reserva como tal, de, por ejemplo, entrar a las claves a las claves de acceso de los sistemas, ejemplo, de los climas o de los correos electrónicos, digamos, de estas personas, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, todas estas vulnerabilidades, digamos, son latentes, que todos estos errores, y los errores empiezan por casa, y los errores empiezan por cosas demasiado sencillas y por cosas demasiado obvias, el dar papaya, por ejemplo, como dicen, o como se dice, en exhibir claves en estos medios sin darse cuenta que, digamos, cualquier persona entonces puede con solamente no más sino tomar una foto y ingresar a la información que se está digamos, procesando o que ellos están procesando o están tratando al interior de sus compañías. Entonces, esto es clave, que todo este tipo de claves, todo este tipo de password de usuarios, todo esto no se exhiba de esta forma al interior de las compañías. ¿Listo? Siguiente, por favor. Pues para eso entonces existen pues varios aspectos correctivos que son las autenticaciones que ya a nivel tecnológico se hacen, llamadas autenticaciones multifactoriales, que esto, digamos, el nombre redundante no es otra cosa, sino que es, por ejemplo, las huellas, los passwords, ¿sí? Las identidades de las personas, bueno, ya digamos a niveles más sofisticados el tema del iris, el tema, digamos, ya de clave, ya en lo que tiene que ver, por ejemplo, en las claves de los accesos, en las diferentes claves cruzadas que se puedan llegar a implementar dentro de la compañía, pero por ahora, digamos, lo más clave y lo más normal es que se pueda tener una salvaguarda, una buena custodia y administración de los passwords o de las informaciones que nosotros, digamos, tengamos a nuestro cargo. ¿Listo? Pero, digamos, estas autenticaciones son niveles de desarrollos tecnológicos que lo que hacen es, obviamente, cerrar
mucho más la brecha de todo lo que es, de todo ya lo relacionado con alguna vulneración o alguna amenaza tecnológica. Siguiente. Bueno, aquí digamos, cito a unos expertos en ciberseguridad empresarial, sobre lo que básicamente ellos mencionan en cuanto al tema de las brechas, de lo que estaba ahorita indicando, de las brechas de seguridad de la información, que estas son producto por lo general de la aplicación sistemática de malas prácticas en el desarrollo y la aplicación de un software, ¿sí? Entonces, que no uso bien las claves, que no incluyo, digamos, por ejemplo, unos aspectos como las VPNs, ¿sí? En el ¿qué? Dentro de la compañía, que son, por ejemplo, las redes privadas virtuales que puedan implementarse y que no son costosas para que las empresas las puedan implementar dentro de sus compañías. Lo que hace, digamos, toda esta consecuencia, una mala práctica en el tratamiento de la información, ¿sí? Así como tal, una inadecuada adopción y aplicación de los marcos de gestión o políticas de seguridad de la información. No hacer políticas de seguridad informática bastante redundantes, bastante llevadas al nivel tecnológico, sino también llevadas también a un punto de vista muy práctico. Es lo mismo como que cuando yo digo el implementar las políticas de habeas data o las políticas de tratamiento de datos. A veces se hace el copy-paste de una política de tratamiento de datos de una empresa, digamos, si yo soy un comercio y cojo y digo, bueno, esto lo digo a nivel académico, pero es, por ejemplo, que yo coja Falabella, coja Carrefour, coja, no sé, Home Center, etcétera, de todo ese tipo de políticas y yo las ajuste y yo diga, voy a poner todo esto aquí de una vez para cumplir con el requisito y adiós. Pero digamos, no vemos que nosotros o no tenemos ese tipo de procedimientos, por ejemplo, para la administración de esos datos, o por ejemplo, cuando hay políticas de seguridad informática, no tenemos todo ese andamiaje tecnológico y no nos damos cuenta y eso pues queda ahí en el papel, pero cuando pasa algo, acudimos a esas políticas y obviamente esas políticas son completamente inocuas para poder yo quedar y poder yo aplicarlas dentro de la compañía. Entonces es algo que podemos hacerlo a la medida, muy sencillo, y podemos ir avanzando a medida que hacemos implementaciones tecnológicas o implementaciones digitales, irles aportando a través, digamos, de nuestro acompañamiento también de nuestra asesoría tecnológica para que todo vaya quedando en regla y a su vez aplicable a la compañía. Bueno, entonces también las empresas deben desarrollar un pensamiento o fundamentado en que se estimule tanto a los ejecutivos, a las directivas, a la junta directiva, a las asambleas de accionistas, a los representantes legales, como a los responsables de la seguridad de la información que yo delegue, ¿sí? También repensando en los modelos convencionales de valoración de riesgos, sus implicaciones legales, las implicaciones financieras y sus responsabilidades inherentes, ¿sí? A la forma en que se parte, digamos, y forma parte de la infraestructura tecnológica y los procesos como tal que yo tengo implementado en las empresas. Eso complementado con lo que ya igual acabo de mencionar. Siguiente, Paula, por favor. Gracias. Entonces, aquí están como tal, pues, diciendo, acabando de decir toda esta parte, ya es revisar los ciclos de este tema del conocimiento de la información. Ya conozco la información, clasifico la información, ya esto lo materializo con el grado de seguridad que tenga cada tipo de información y si es alto grado de seguridad o todas las personas o toda la empresa o todos nuestros colaboradores pueden conocer ese tipo de información y el establecimiento como tal de las medidas de seguridad para cada tipo de grado de seguridad de información. Esto es lo que va a condensar como tal el proceso de la estructura de una política de gestión de seguridad informática y tecnológica. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, aquí hay algunas estrategias. Las estrategias, pues, las estrategias técnicas para minimizar los riesgos inherentes a la vulneración o a las amenazas de la información.
Está el tema de las estrategias técnicas, que son o tecnológicas, que son los cifrados como tal de la información confidencial, que yo le ponga claves de acceso a mis computadores, que yo tenga tokens de acceso, que yo pueda controlar los accesos de la información a las personas, que si yo estoy en un grado, por ejemplo, de trabajo remoto, como lo vamos a ver, se implementen medidas de seguridad informática respecto a todas estas personas que están trabajando en sus casas y que si condensan, ejemplo, información en la nube, las personas que me apoyen en esa información que yo vaya a implementar en la nube no sean nubes públicas, sino sean nubes o servidores como tal, en las mismas llamadas nubes, que tengan, digamos, algún tipo de grado de seguridad. ¿Sí? Porque si se pierde la información, estas empresas no nos van a responder por la información que se pierde o que se hackee. Entonces, que poder entonces asesorarse muy bien y mirar, digamos, si voy a hacer toda esta migración de algunas personas en trabajo remoto, de acuerdo a la nueva ley, pues entonces podamos entonces también llevar a cabo ese grado de medidas de seguridad. Instalación, por ejemplo, de configuración, las actualizaciones entonces de los firewalls o de los cortafuegos, de los accesos que se puedan tener a la información, mantener actualizadas todas las aplicaciones de nuestros sistemas. ¿Listo? Siguiente, por favor, Paula. Siguiente. Hay algunos entonces en donde ya intervenimos la parte jurídica y ya es la parte en la gestión adicional de los acuerdos de la celebración de los acuerdos de servicio, de los niveles de servicio y los acuerdos de confidencialidad, que eso, digamos, ya lo traté y ya lo indiqué, que son aspectos relativos para dar aplicación a cuando se vulnere la seguridad informática, ¿sí? Entonces, que yo pueda darle aplicación a ese acuerdo de confidencialidad o esas clausulitas que yo incluya dentro del contrato en los acuerdos de confidencialidad de información, ¿sí? Entonces, las sanciones por incumplimiento, las indemnizaciones de perjuicios y que yo pueda acudir fácilmente a un juez, fácilmente a un proceso, no sé, a una audiencia de conciliación o fácilmente acudir a un arbitramiento si es que se pacta un arbitramiento, digamos, para poder ejecutar esas sumas de dinero y no queden en el aire, yo quedé sin plata y quedé sin información. Bueno, listo, siguiente. Y las otras ya sería el tema de las organizativas. Las organizativas que el primer pie lo tiene que dar entonces, pues, los representantes legales, el mismo emprendedor, el mismo empresario, las directivas, ya en un nivel más, un grado más alto, las mismas juntas directivas, ¿sí? Por medio, y vamos obviamente que si se tiene una asamblea general de accionistas o de socios a través de un gobierno corporativo en una sociedad, pues entonces se den las órdenes para poder establecer, digamos, unas políticas de seguridad, tanto para los directivos como para los empleados. ¿Para qué? Para prevenir entonces malas prácticas, entonces de estar compartiendo contraseñas, estar compartiendo información confidencial, están compartiendo, digamos, computadores, accesos, todas estas situaciones. Bueno, siguiente. Ya en el cuarto punto es saber entonces cómo se implementa y se aplica una política de seguridad informática, tanto con el personal directo como con los contratistas para que se tengan acceso a la información de la compañía. Listo. Siguiente. Entonces, aquí el fin, lo que vamos a hacer a través de esta implementación es preservar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de esos activos, ¿sí? El triangulito. Recuerden el triangulito del principio como tal de la información. Que no se nos vaya a escapar siempre esos tres aspectos. ¿Para qué? Para evitar modificaciones no autorizadas o accidentales por parte, digamos, de los que tengan el acceso, administración o custodia de esa información. Evitar el acceso o divulgación que no estén autorizados. Y que los activos se puedan utilizar por los autorizados cuando se requiera. Cuando se requiera, que es el tema de la disponibilidad. ¿Listo? Siguiente. Bueno. Para eso entonces tenemos que tener en cuenta que esos tres aspectos o esos tres principios
siempre lo tengamos entonces presente, que la integridad es siempre la información que esté correcta, que cuando el representante legal o el directivo vaya a tomar una decisión sobre algún tema financiero, estructural, jurídico, comercial, tecnológico, lo que quieran, tenga la información correcta. En eso consiste la integridad de la información. Lo otro, pues ya sea de la confidencialidad como tal de la información, ¿sí? Que sea para la persona correcta, ¿sí? Que la persona correcta es la que esté manejando esa información. Si yo tengo personas en la empresa están catalogadas laboralmente como de dirección, confianza y manejo, sean esas personas las que estén manejando información confidencial, fuera de los directivos, fuera de los representantes, fuera de los socios o accionistas, ¿sí? Y la disponibilidad como tal de la información, que esté en el momento correcto esa información, ¿listo? Que esa información no esté, digamos, ya cuando pasó lo que debió haber pasado, lo que no debió haber pasado, pues esa información ya no nos sirve absolutamente para nada, ¿listo? Bueno, siguiente, por favor. Entonces, como tal al principio del deber de lo que llamamos seguridad, ¿sí? Se deberá establecer y mantener entonces unas medidas idóneas, ¿sí? De carácter administrativo, de carácter físico y de carácter técnico para la protección de la información. No se olviden de estos tres aspectos: administrativo, físico y técnico para la protección de la información. Tanto de la información comercial, empresarial, como de los datos personales de terceros. ¿A través de qué? A través de lo que estábamos indicándoles del tema de la política de tratamiento de datos personales, ¿sí? Que permitan protegerlos contra el daño, pérdida, alteración, destrucción, su uso o acceso no o tratamiento no autorizado, así como para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Volvemos a los tres principios. Todo eso es el accionar, que es hacerlo y materializarlo a través de lo que llamamos entonces la política de gestión. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ya que es una política de gestión de seguridad de información, entonces aquí son los conjuntos de elementos y de actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener, mejorar el tratamiento y la seguridad de la información, toda, confidencial, reservada, privada, secreta, tanto de la compañía como de la de los terceros que esté bajo su custodia o cuidado, como la de los datos personales. Entonces, nunca olvidemos todos estos verbos rectores de implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento de la seguridad de información, de todo tipo de información. ¿Listo? Entonces, continuemos, por favor, Paula. Entonces, esto es lo que es como dicen, la pepa del asunto, el centro de ya ver de qué son los diferentes satélites o vertientes de lo que es la seguridad informática. Ya implementar una política, se tienen que tener presentes estos aspectos. Entonces, el preguntarse el qué, el quién, el por qué, el dónde y cuándo. Entonces, ¿qué voy a proteger? ¿Sí? Los activos de información ya conocida, detectada y clasificada. Los activos de apoyo, los activos, digamos, paralelos a esa información, digamos, ya conocida, detectada o clasificada. Y vincularle tanto a estos como a los principales unos grados de seguridad para cada tipo de información. Ver qué información es duramente confidencial y ver qué información no es confidencial y que simplemente puedo, digamos, compartirla. Mirar entonces, saber qué es la información confidencial, la información reservada, la información privada, la información secreta, por eso, digamos, lo estuvimos visualizando, y la información que es esta al interior de la compañía, como la información de terceros, la información de los datos personales, lo que tengo que cumplir con la política de tratamiento de datos personales. ¿Quién lo va a proteger? Es el responsable, el encargado,
digamos, el hacer la custodia, la administración y el modo de uso como tal de esa información, ¿sí? Que ya lo vimos que son los diferentes actores, los administradores, la junta directiva, los trabajadores, los contratistas, los clientes, los proveedores y si tengo o si puedo contar con un oficial especializado en protección de datos. Ya el cuál es la acción, en el por qué y en el dónde de esas preguntas es cuál es la acción o condición y el lugar, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La razón, digamos, de la protección de las amenazas y de las vulnerabilidades efectuando los análisis de los riesgos. Si ya me pasó un fraude informático, si ya me pasó un fraude electrónico, pues entonces, ¿cuáles serían esas razones para mitigar entonces que no me vuelva a suceder? O que me sustrajeron la información, o que digamos a estos sectores en específico le está sucediendo que la información que se está compartiendo a nivel empresarial pues no es la correcta, entonces debo proteger la información que es correcta para darle una correcta divulgación. Acciones al interior de la compañía, como la política de seguridad informática y el tema de implementar una política también de tratamiento de datos, vincularlas las dos. Muchas empresas dejan de un lado el copy-paste de la política de tratamiento de datos y el copy-paste de una política de seguridad informática o que la política de seguridad informática es inexistente y pues hasta ahí. Ustedes saben que la información es el activo o uno de los activos o los datos de los activos más importantes y relevantes en las compañías. Entonces, pues allí tiene que haber una materialización de la administración, uso y custodia de esos dos aspectos a través de los datos personales de terceros y también de los datos confidenciales de la compañía y vincularlos a través de las políticas. A través de entonces de mirar si se hacen procesos de formatos físicos, si hacemos procesos de digitalización, contratamos una compañía que me haga digitalización de documentos y a través de eso, pues entonces ya miramos a nivel tecnológico si vinculo o si compro un servidor o lo hago a través de unos discos duros o a través de las mismas USBs, lo que quieran, a través de del mismo disco duro de los computadores o las contrataciones que se hacen a través de las estructuraciones de las nubes. Si ya cuento con unos temas que se llaman el software as a service, la infraestructura as a service, todos estos aspectos, digamos, ya tecnológicos que eso irían vinculándose o adheriéndose a la medida de, digamos, del proceso empresarial de lo que se esté queriendo hacer. Ya el cuándo es el periodo, cuál es el periodo, digamos, de las protecciones que se realizan de las informaciones, cuál es el periodo de conservación para el tipo de información. Normalmente, por regla general, digamos, ustedes saben que es mientras esté, digamos, en uso y en vigencia esa información. Hay veces que algunas resoluciones, por ejemplo, información tributaria de 10 años, información financiera de 5 años, cuando hago procesos de insolvencia o procesos de liquidación en empresas, el liquidador o el promotor tiene el deber de guardar información confidencial de la compañía por 5 años. Normalmente, pues por el Código de Comercio, los empresarios tienen el deber de guardar como mínimo información de la compañía a 5 años. Entonces, estas informaciones, digamos, si ya, por ejemplo, las vuelvo secretas, pues ya es información que mientras yo mantenga el secreto y mientras ese secreto tenga un valor y mientras entonces yo adopte medidas razonables, puedo darle toda la vida que yo quiera, digamos, generación tras generación. Bueno, entonces esta es la estructura como tal de la política. Esta es la estructura que, digamos, lo que ustedes tienen que tener en cuenta y que tienen que tener presentes. En esos aspectos podemos apoyarlos, podemos hacerles, digamos, algunos procesos de acompañamiento si ustedes quieren, si ustedes lo desean, con todo gusto. Entonces, digamos, si estarían, digamos, en el momento, digamos, de hacer esos procesos de implementación. Siguiente, Paula, por favor. Ya el quinto es la materialización de la política, vamos a través de capacitaciones y sensibilizaciones de la protección de la información. Siguiente.
Entonces, ¿a través de qué? De estructuras organizativas. La estructura organizativa manda todo. Si yo quiero hacer implementaciones para evitar vulnerabilidades o amenazas de carácter técnico o de carácter tecnológico, eso lo va a revisar como tal la organización. La estructura organizativa de la compañía, sea yo como representante legal y pasarlo a la junta directiva o la misma asamblea de accionistas o yo solito como empresario, como emprendedor, digamos que yo tome la decisión de dejar esa información en una nube privada, de tener unas claves de acceso y que si yo voy vinculando personal, esas personas tengan diferentes normas o directrices para el acceso, custodia o administración de esa información, que ellos no se me la vayan a llevar a la competencia. ¿Sí? Firmarles acuerdos de confidencialidad a los empleados, firmarle acuerdos de confidencialidad a los clientes. Bueno, ya eso es a través del tema ya de la estructura también jurídica y que todo eso venga a ser condensado, digamos, y sea hacer de un tema suave, digerible y operativamente pues realizable dentro al interior de la parte y de la fase corporativa. ¿Listo? Siguiente. Entonces, aquí ya la materialización de esa política se da en estos aspectos de la seguridad del personal, la seguridad entonces que ese personal tiene que tener con los aspectos de la información, de cómo tiene que acceder a administrar esa información, la seguridad de las implementaciones físicas y ambientales que yo le dé a esa información, si yo solamente la quiero dejar en formatos físicos, pues entonces qué accesos debo tener, digamos, o qué asuntos debo tener presentes en esos aspectos. Gestión de comunicaciones y operaciones para el tema de la concientización a los empleados del manejo de la información. Los controles de acceso que nunca se pierdan, si lo hacemos a nivel tecnológico o a nivel digital, y el desarrollo y los mantenimientos como tal de los sistemas. Es importante que hagamos unos procesos de mantenimiento. Si compramos, entonces, venga, compremos unos antivirus, McAfee, etcétera, y entonces estos van para estos y estas compañías se nos van a vencer esos antivirus, entonces tenemos que tener presente que, digamos, podemos incluir VPNs, entonces, para el acceso, digamos, que se tenga en Internet y que solamente, digamos, podamos a través de la VPN incluirnos en acceder a Internet. Bueno, diferentes asuntos tecnológicos que podemos llevar a cabo y a nivel también físico. Bueno, siguiente. Ya hay otros aspectos que son las acciones que yo tengo que indicar en la política, las acciones correctivas y las acciones preventivas, los procesos de concientización, la continua capacitación y entrenamiento de los empleados y hacer las continuas revisiones y auditorías. No va a ser lo que han sucedido con varias empresas que llega el fraude, llega la vulneración de la información, la sustracción del dinero y básicamente nos toca contratar un dictamen o un perito forense para saber entonces dónde fue que sucedió la vulneración de la información. Detectamos entonces que esos computadores no tenían el antivirus. El banco le dice a uno, no, es que la responsabilidad de usted es tener un antivirus y tener, digamos, como tal, la prevención contra el malware, por ejemplo, o contra el hackeo informático, y nos damos cuenta que los procesos, digamos, de incluir informaciones a través del escaneo de una planilla física de nómina y se va la información así y se comparte por correo electrónico y a personas que, digamos, no tienen que tener de pronto control sobre ese tipo de información y ahí se empieza, digamos, esas situaciones y esas vulnerabilidades ya. O sea, ya cuando sucede el daño es cuando entonces hacemos entonces ese tipo de revisiones y auditorías. Podríamos hacerlas a través de personas idóneas tecnológicas que puedan, digamos, apoyarnos en ese aspecto. Bueno, siguiente. Ya como último punto, digamos, de este aspecto, antes de entrar un poquitico a nombrarles el tema de la ley 2121 del trabajo remoto, está la gestión y los procedimientos ante los incidentes que vulneren la seguridad informática. Y está, siguiente, por favor, Paula. Están las vulneraciones que son
pues ya los he nombrado, que es el robo, la pérdida, el acceso y el daño como tal. Entonces, aquí se dan las 4 conductas para que se den las vulneraciones de la seguridad. Y en eso lo tengo que mitigar a través de ¿qué? De la política. De la política de cuándo, digamos, cómo procedo ante esos incidentes y qué debo hacer. Bloquear los computadores, llamar a descargos al trabajador. Entonces, sí, ¿qué pasa con la pérdida de la información? Dar aplicabilidad a los acuerdos de confidencialidad, quitar las claves de acceso, ¿sí? Y saber que, digamos, si hay algún tipo de daño, entonces esas responsabilidades, digamos, ya saber, digamos, quiénes son los dolientes de esas conductas a través de la materialización que se dé la vulneración de la seguridad. Bueno, siguiente. Ver entonces cuál es el análisis de la vulneración, que eso hay que llevar a cabo, esa es la práctica de llevar a cabo la política, las notificaciones de las vulneraciones, los remedios al incidente y las bitácoras del incidente. Entonces, saber que eso es muy importante porque, ejemplo, cuando yo tengo un deber a través de lo que dice la Superintendencia de Industria y Comercio, dice que si yo tengo más de 10.000 VTs en activos, tengo que hacer adicional a estructurar una política de tratamiento de datos y que tenga una seguridad, una política de seguridad informática, no solamente para esos datos de terceros, sino para todo. Adicionalmente, yo tengo que hacer un tema que se llama el Registro Nacional de las Bases de Datos. Y en el Registro Nacional de las Bases de Datos van a ser unas etapas en donde le dicen a uno, oiga, usted tiene que no mandarme toda su base de datos, sino decirme cuántos datos tiene, cuáles personas le dieron autorización previa y expresa, usted tiene medidas de seguridad, qué medidas de seguridad tiene, cómo adopta usted las medidas de seguridad ante un incidente. Todo eso se lo pregunta la superintendencia. En dado caso que algo pase con la vulnerabilidad o con que se roben o se sustraigan ese tipo de información. Y en cada año la superintendencia le pide a uno un informe y le dice a uno, oiga, ¿usted tuvo vulneraciones de seguridad informática? Se rompió el tema que se llama el principio de accountability, de responsabilidad demostrada, es decir, es un principio que básicamente es el que yo demuestre que yo adopté todas las medidas de seguridad idóneas, tanto físicas como tecnológicas, como digitales, como sea, para yo proteger esa información de terceros. Eso es el principio de accountability. ¿Usted adoptó esa medida de accountability? Entonces uno dice, no, pues no. A mí me sucedió un tema de un fraude, así, etcétera. No se ha podido comprobar si fueron al interior de la compañía algunos colaboradores, o si fueron terceros, o si fue un hackeo, o si fue que ingresaron, digamos, espías tecnológicos o hackers tecnológicos a vulnerar esa información. Entonces, todo eso lo tengo que yo reportar año a año. Ahorita, digamos, en el mes de agosto se vencía para las compañías hacer todo ese proceso de reporte a la SIC de lo que sucedió el año pasado, ¿sí? Y entonces, si no reporto esa información, hay algunas sanciones que, digamos, la superintendencia, los que tienen el deber de incluir como tal el Registro Nacional de Base de Datos, entran las sanciones. ¿Listo? Entonces, ese es un aspecto que también se tiene que tener muy presente con el tema de las llamadas bitácoras de los incidentes. Tener esto, oiga, esto fue lo que sucedió, y no se vulneró la información, o sí, se nos fugaron unas informaciones y nos sustrajeron, y vieron una sustracción de 2 bases de datos, de las cuales son 10.000 registros a los cuales ellos, los titulares, nos habían dado aprobación. Bueno, entonces eso es importantísimo, importantísimo que lo tengan presente. Siguiente. Entonces ya es mirar cómo tratamos el riesgo, para que tengamos unos riesgos residuales y no tengamos un riesgo gigante. Ahí es reducir el riesgo, retener el riesgo, evitar el riesgo y compartir el riesgo. Muy rápidamente vamos a ver
qué significan cada uno de estos 4 aspectos para tener un ¿qué? Un riesgo residual o un riesgo mínimo. Continuemos. Reducción del riesgo. Corrección, eliminación, prevención, minimización del impacto, recuperación o monitoreo y concientización. El tema de prevenir, ¿sí? El tema de retener el riesgo. No hay necesidad inmediata de implementar controles adicionales. Entonces, ya que sabemos que tenemos un control sobre alguna situación, entonces dejemos ese riesgo, dejemos estas implementaciones tal y como están. Evitar el riesgo. Entonces, cuando ya tenemos identificado un riesgo muy alto, y sabemos entonces versus qué fue lo que puede pasar con que yo entregue algún tipo de información confidencial, si ver si hay un costo-beneficio. Si que existe un beneficio o un perjuicio mayor, pues entonces evitemos el riesgo, ¿sí? Y compartir el riesgo es simplemente pues que un tercero intervenga para mitigar esos posibles efectos de un riesgo. Unas compañías especializadas en temas tecnológicos, en temas organizativos y corporativos, en temas jurídicos. Entonces, para que aquí estos aspectos tengan que tener como tal un riesgo mínimo o un riesgo residual. ¿Listo? Siguiente. Volviendo entonces a ¿qué? A que se consolide como tal esta estructura de la política de seguridad informática y tecnológica en las compañías. ¿Listo? Entonces, eso ya sería básicamente que nosotros tengamos presente estas preguntas, hacernos estos cuestionamientos, al hacer estos cuestionamientos, saber entonces al interior, reflexionar y decir qué tenemos o qué vamos a mejorar o qué tenemos por mejorar para entonces tomar los correctivos y darle aplicación a estructurar una política y que al accionar al momento en que se presenta alguna vulnerabilidad o alguna amenaza o algún incidente, pues entonces saber cómo actuar. Saber cómo actuar tanto corporativamente, organizativamente, como de algún aspecto, digamos, dentro de la competencia, dentro del aspecto comercial y empresarial. ¿Listo? Siguiente. Ya por último, está dos láminas muy resumidas de lo que es esta implicación de lo que tiene la seguridad informática y tecnológica con una ley de hace un par de semanas, que es la ley del trabajo remoto, que se sancionó ya por parte de nuestro gobierno y que vimos que ya no es un nivel de tan improvisado de lo que básicamente y lastimosamente sucedió, digamos, pues por emergencias económicas, sociales y salubres por el tema de la pandemia, en donde se empezaron con algunas resoluciones a revisar que todo el mundo creía que se iba por teletrabajo, pero el teletrabajo es un aspecto completamente distinto a lo que es el trabajo en casa. No se sabía por la parte de las empresas diferenciar en algunos aspectos eso. Entonces, se fueron entonces desarrollando algunos conceptos, se fueron desarrollando algunos aspectos particulares con el tema de la forma de realizar, digamos, todas estas conductas por parte de los empleados, entonces que el acceso a la conectividad, que el subsidio de la conectividad, que entonces la desconexión laboral. Bueno, todos estos asuntos que se venían hablando en estas resoluciones, pero que ya llegó, digamos, a un punto ya de tocar más la superficie y más a la realidad de llevar a cabo todos estos aspectos de método de caso, a la ley, digamos, ya de trabajo remoto, a saber que muchas empresas ahorita, la mayoría de las empresas, digamos, que tengan aspectos de servicio, pues la gente la tienen trabajando en la casa, y ver que entonces, dentro de otros aspectos, tenemos que tener presente el tema de la seguridad informática y tecnológica, que es lo que nos atañe hoy. Siguiente, Paula. Entonces, en esta ley se crea una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo. Se pacta de manera voluntaria por las partes y esta podrá ser desarrollada por medio de tecnologías existentes. Siempre está primando el aspecto tecnológico.
de tecnologías existentes, nuevas u otros medios o mecanismos que se permitan ejercer la labor contratada de manera remota, ¿sí? De manera, entonces, no solamente personas que estén trabajando desde su casa, sino pueden estar trabajando en una finca, pueden irse a trabajar estar viajando y estar a su vez trabajando, irse, digamos, no sé, no importa las circunstancias del lugar, sino la circunstancia como tal remota. ¿Listo? Que tenga como tal el acceso a la tecnología. El empleador, lo dice la ley, deberá poner a disposición del trabajo remoto las herramientas tecnológicas, instrumentos, equipos, conexiones, programas y el valor de la energía, el internet, el tema del subsidio de internet, etcétera, para los que aplique, pero digamos, ciñéndonos al asunto que nos concierne, que son el tema de herramientas e instrumentos tecnológicos, equipos y conexiones y programas. Pero ¿para eso qué? Para eso entonces tenemos que tener presente lo que entonces todo el tema de las políticas de seguridad informática. El empleador deberá asumir el mantenimiento de los equipos, de las herramientas, de los programas y más elementos necesarios para la prestación y el desarrollo de todas estas labores, como tal que han sido contratadas. ¿Listo? Entonces, a través, ¿cómo se hace eso? Digamos, el por qué y el para qué de nuestra estructura de la política. Pues primero para mantener nuestro activo, uno de los activos más importantes, que es la información y los datos. Y segundo, para darle acceso a nuestros empleados a través de esta ley, de la ley 2121, de la ley de trabajo remoto. Listo. Siguiente. Ya entonces, por último, entonces que aquí el empleador podrá implementar una plataforma de software, lo dice la ley, un programa, una aplicación o cualquier herramienta tecnológica para facilitar las comunicaciones e intercambio de información con el trabajador remoto. Puede hacer lo que quiera. Puede vincular a través de iCloud, digamos, de esos sistemas, o de Amazon Web Service, o de la nube de Google, por ejemplo, para condensar y para tratar información compartida, pero que tengamos entonces implementaciones de medidas de seguridad sobre digamos, esa información que se esté compartiendo a través de esas nubes, ¿sí? Que si quiero implementar una infraestructura y hacer el desarrollo de una aplicación para que solamente cierto tipo de personas ingresen a hacer, por ejemplo, seguimiento a la labor comercial de la compañía. Y sobre eso entonces implemento un sistema, un CRM, para que entonces las personas pues me puedan notificar de toda la labor comercial de lo que estén realizando, pero que eso sea a nivel interactivo y a nivel tecnológico y a nivel de compartir conocimientos, de compartir archivos, de compartir fotografías, etcétera. Pero todo eso bajo la sombrilla de una política de seguridad informática. Plataformas, softwares, programas y aplicaciones similares podrán ser implementados para cumplir con cualquier obligación derivada de la relación laboral, lo que incluye procesos, procedimientos, capacitaciones, entrenamientos y reuniones. Lo mismo de aplicar una política de seguridad informática. Entonces, esto ya es para finalizar, que a modo de conclusión, ustedes pues vemos que esto es una herramienta útil, una herramienta técnico-jurídica útil y a su vez corporativa necesaria, que ustedes puedan entonces empezar a desarrollar en sus compañías. Ya sabemos que el proceso de globalización, el proceso de digitalización, el proceso de acceso a la tecnología y el acceso al internet, pues ya es una realidad, y por eso, digamos, para minimizar tiempos, para ser competitivos, para ser innovadores, para ser, digamos, necesariamente, digamos, inmediatos en las respuestas que les tengamos a nuestros clientes, ya sea para el acceso, digamos, a productos, a vender o acceder a productos, o ya sea para la prestación de servicios, independientemente si son servicios de carácter tecnológico, pero son herramientas que nos ayudan a mitigar riesgos, a mitigar, digamos, a no dar papaya, por decirlo así, obviamente, a evitar muchísimas pérdidas económicas, que fuera de todos estos esfuerzos que andamos haciendo para tratar de
subir la cabeza y no ahogarnos en tantas incertidumbres y en tantas situaciones económicas, sociales y políticas que suceden alrededor del mundo y en nuestro país, sea, digamos, un tema, obviamente aún más, digamos, una gota más que pueda perjudicarnos en estos aspectos que son las vulnerabilidades de estos sistemas informáticos y tecnológicos. No solamente de estos, sino como les dije al iniciar, unos aspectos netamente, digamos, de poder estructurarnos, organizarnos, ser corporativamente útiles y corporativamente óptimos para nuestros desarrollos comerciales. Siguiente, por favor. Listo. Paula, mil gracias. Mil gracias a todos. Disculpen por los inconvenientes ahí presentados a última hora por toda esta situación, digamos, para ingresar a la conferencia, pero bueno, son cosas que suceden, esto ya son cosas que ya uno ya tiene que saber, digamos, manejar en estos aspectos y bueno, aquí están los recursos, aquí están toda la situación, están aquí los datos, lo que, digamos, ustedes puedan llegar a necesitar, con todo gusto. Si tienen alguna pregunta en particular, empresarios, emprendedores, por favor. Entonces, podemos entonces entrar a evacuar. Sí, no hay preguntas en el chat, no tenemos manos levantadas, entonces Nicolás, muchas gracias por la presentación. Señores empresarios, igual en el link que ustedes diligenciaron de tratamientos de datos se enviará las memorias a sus correos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos, hasta luego.